Bueno, primero tengan ustedes ingeniero buenos días. El día de hoy vamos a hablar, como me toca hablar sobre el magmatismo en nuestro planeta Tierra, que ha sucedido a lo largo de estos años. Una breve introducción para ver este tema que es fascinante es sobre que en sí ya este fenómeno ha sucedido desde los comienzos de la Tierra, o sea, desde las eras más remotas, desde inicios de la Tierra, cuando el planeta estaba formando. Esto explicaría una parte de su geodinámica y en cómo se fueron formando los elementos que hoy día vemos, el relieve terrestre, etc. Bueno, sesión número 2. Magmatismo. Antes de dar algunos conceptos sobre lo que es magmatismo y el magma, primero quiero ir todo desde el orden cronológico, desde la época en la cual en el mundo, cuando se estaba creando, el planeta Tierra, cuando se estaba creando, tenía muy poco que ver con lo que vemos hoy en día. Era todo escombros, era todo piedras, rocas que estaban al azar, sin ninguna simetría. Obviamente no había ninguna civilización por ese entonces, no había ni siquiera rastros de vida, solo era materia inerte que estaba sufriendo las variaciones de las temperaturas calientes en ese entonces. Ahora, vamos a hablar un poco sobre esa dinámica con esa temperatura, esos juegos de presiones, etc. Primero, vamos a empezar de la cámara magmática. La cámara magmática, siendo esta superficie hace ya varios millones de años, aquí vendría a estar la cámara magmática. A unos 200 o 300 kilómetros por debajo de la superficie se encuentra la cámara magmática, siendo esta el nivel del terreno, o sea, el nivel 0 más 0. Esto vendría a ser de 200 a 300 kilómetros, la cámara magmática. Ahora, ¿qué hay en la cámara magmática? El nombre, o sea, su nombre incluso te da una apreciación o un índice de qué viene a ser. La cámara magmática viene a ser aquel espacio con cavidad, el cual contiene un líquido, un material muy viscoso. No vamos a decir líquido porque el líquido no es, ya vamos a explicar un poco más en detalle sobre ese líquido, pero tenemos aquí un material viscoso, el cual está muy rico en muchos elementos químicos, como por ejemplo el sodio, el calcio, el oxígeno, silicio, el magnesio, entre otros elementos químicos muy importantes para el material que estamos hablando. Y este material está elevado a temperaturas muy altas, tanto así que este material se llama magma. Ahora, ¿qué viene a ser el magma? Bueno, hace un momento ya mencioné que es un material viscoso, puesto que hago esta pregunta porque para especificar qué viene a ser el magma tendría que hacer primero una división, puesto el magma se divide en tres fases: la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. A profundo más a detalle, o sea, primero voy a dar unas buenas palabras, por ejemplo, la fase sólida viene a ser aquellos compuestos que no están derretidos, o sea, que hay materiales que componen material fundido para la fase líquida, material que no está fundido y está suspendido en la fase sólida, y gases que están ahí dentro de la mezcla por cuestiones de alta presión que están atrapadas en la fase gaseosa. Y esto más lo iremos viendo en un momento más adelante, cuando yo explique más a detalle qué vienen a ser estos elementos. Pero por el momento me compete hablar que el magma tiene tres fases, así que número uno ya no se vuelve líquido, y tampoco estamos hablando solamente de un elemento el cual sea material fundido.
Entonces, estamos hablando de que contiene tres fases de los tres estados de la materia, y por ello vamos a hablar de una de ellas, pero un poquito más adelante. Ahora, ¿qué nos compete ver ahorita? Así ya como regresando a nuestra época en la cual iniciamos, que es el inicio de las épocas, de los tiempos, cuando el magma estaba aquí desarrollándose. Nuestro planeta era un planeta pues muy irregular, o sea, no tenía una forma determinada, estaba sufriendo variaciones, claro, pero el magma todavía estaba aquí adentro, y a medida que pasaba el tiempo comenzó a conservar energía, y el gas interno de la mezcla, le llamamos magma una mezcla, comenzaría a inducir en el magma una serie de actividades con mucha energía, la cual provocaría que este máquina suba. O sea, vendría a ser la cama magmática, donde se almacena el magma. Sin embargo, hasta aquí terminaría, puesto de que cuando pasamos de esta zona a esta zona, donde ya comienza a ascender, este conducto se le llama chimenea volcánica. Aquí voy a escribir chimenea volcánica. Y a medida que va subiendo, uno podría decir que pues llegaría a llegar hasta arriba. Pero primero vamos un poquito paso a paso. En todo su trayecto, el magma va encontrando su camino, va encontrando la forma de ascender a través de todas las capas de tierra que están aquí impregnadas. Y ahora, esto viene a ser dado por una cantidad de energía que viene a ser dado por los gases muy confinados, muy atrapados aquí dentro, pero a medida que va encontrando su camino con distintas perturbaciones o elementos dinámicos, también encuentra caminos aquí internos, depositándose en estas zonas, donde comenzarían aquí también como acabo de mencionar, depositarse, llenarse de magma, intentando buscar camino. Con el tiempo también lo voy a encontrar más con cavidad, pero va a llegar un momento donde no hay más espacio en el cual filtrarse, entonces por ahí quedaría suspendido el magma y comenzaría a seguir subiendo, y así encontraría otros más caminos, encontrarías más rutas. Pero eso sí, sin tocar este caso, este tipo, sin tocar la superficie, solamente solo un poquito. Ya vamos a ir explicando estos tipos de elementos, pero por el momento solamente podemos decir que el magma a través del tiempo se ha estado filtrando en muchos espacios y se está estancando en algunas zonas. Aquí también. Entonces, a medida que va viajando por la chimenea volcánica, entonces va a llegar un momento donde va a seguir ascendiendo, no hay dónde filtrarse, va a seguir buscando la forma de escapar y liberar esa energía contenida dentro, y va a tener que llegar a la superficie, o sea, en esta zona de acá. Cuando llegue a la superficie, se va a encontrar con forma con huecos o cráteres, y es por esto que hago una acotación de que en la explicación pasada, los volcanes que yo había mencionado a veces se dibujan así, unas personas pueden imaginarlo, así, volcanes como los vemos hoy en día, pero en la época antigua eso no existía. Y si se ven los libros, si se ven los videos, los volcanes, o mejor dicho, el magma que sale a la superficie en forma de lava, no viene a través de los volcanes, viene a través de grietas que están ahí. Esto ni más ni menos es la abertura por la cual sale el magma. Entonces, esto más que nada sería la forma primitiva del agujero por donde salía el magma, que a través del tiempo, esto también lo voy a explicar un poquito más adelante,
se formaría más adelante lo que es los volcanes en su forma, al cual lo conocemos el día de hoy. Entonces, más que nada, sería pues continuar el camino y aquí, cuando llegue a la superficie, sería desprendido el magma. Este magma, cuando apenas toque la superficie, ya no le denominamos magma, ahora lo vamos a llamar lava. La lava, cuando ya está en la parte superior de la superficie, lo que hace es formar un conjunto de rocas, puesto de que la lava al tocar la lava al tocar la superficie o mejor dicho, al entrar en contacto con nuestra atmósfera, comenzaría a enfriarse. ¿Y qué provocaría este enfriamiento? Bueno, el enfriamiento provocaría que se formasen solidificaciones de roca estrictas, haciendo de que aquí se formen ya endurecimiento para la lava y en formas rocosas, como su propio nombre indica, se depositarían rocas. Estas rocas reciben el nombre de rocas extrusivas, puesto de que este magmatismo que ha sucedido acá, lo llamaríamos magmatismo extrusivo más adelante. Y el movimiento del cual sucede aquí sería el magmatismo intrusivo. Entonces, para denominar una definición adecuada para magmatismo es todo aquel movimiento o proceso magmático el cual sucede como un flujo de magma. Entonces, eso vendría a ser por el momento, para este tiempo de acá, el proceso de transición del magma. Entonces, ahora sería un poco hablar sobre un poquito más detalles. Bueno, entonces una vez que ya hemos conocido estas de acá, tenemos que hablar ahora cómo pasamos de esta forma de que estamos viendo en este momento, así, o sea, cómo pasar de ser cráteres así de las fisuras del suelo de la Tierra hace ya millones de años, comenzó a tomar y adoptar una forma más geométrica, más como si se tratase de un cono o de una figura geométrica. Bueno, todo esto tiene un porqué, y es de que una vez que se ha liberado aquí el magma, se ha ido formando rocas, se ha ido formando formaciones acá solidificados, pero este proceso magmático no ha sido único. O sea, una vez que se ha se ha liberado toda la energía del magma y se ha caracterizado, así decirlo, el magma se ha tenido que solidificar. Entonces aquí van a haber unas rupturas, unos bloqueos de la zona, haciendo de que la lava aquí se enfriase y se solidifique. O sea, en otros términos, estoy diciendo de que acá se solidificaría en las rocas que acaban de desprenderse acá, pero aquí también se solidificaría. Y esto conlleva un proceso de enfriamiento. Y esto más que nada depende de la localización de los elementos de magma que se han impregnado aquí. Y todo eso tiene un porqué. Primero, esto aquí se sabe que está a 200 a 300 kilómetros. Y es importante establecer una relación entre su distancia, puesto de que va a llegar un momento donde algunos materiales del magma van a tender a enfriarse mucho más rápido que otros. Y de hecho, se intuye que por su localización o su posición en relación a la cámara magmática, pues se tiene una relación para el tiempo del cual le toma enfriarse, puesto de que se intuye de que a medida que está más cerca de la cámara magmática va a tender a enfriarse con menor velocidad. Y a medida que se va alejando y va encontrando contacto con los agentes atmosféricos que están ahí en el exterior, se va tomando un enfriamiento más rápido, más brusco. Bueno, aquí voy a hacer la división. Acá voy a dividir otras zonas.
Y todo esto más que nada se explica de forma sencilla. Aquellos elementos, aquel magma el cual está comprendido entre la capa magmática y en una zona determinada, o de un cierto límite, de una cierta superficie imaginaria, se dice que tienden a enfriarse exageradamente rápido, pero a medida que se va alejando, va disminuyendo, puesto de que en esta zona de aquí, esta zona de aquí había mencionado que se enfriaba exageradamente lento. Esta zona de acá se enfría de manera muy lenta. Este enfriamiento aquí se enfría de manera lenta. Ahora, una vez que aquí la lava ha tenido que salir, en esta zona de aquí, cuando ya empieza a depositarse, empieza a enfriarse. Cuando no ha conseguido una altura demasiado elevada, especialmente se ha depositado por ahí, comenzaría lo que decimos que esta ya no magma, sino esta lava de aquí, tendría o se enfría de manera ya rápida. Y aquellos materiales, aquellos residuos, los cuales con una gran cantidad de energía son disparados a alturas demasiado elevadas, o sea, cuando en el con los vientos ya más fríos que tenían en ese entonces, a aquellos elementos se dice que ellos se enfrían exageradamente rápido en tener contacto con la presión, con la temperatura, y en cuestión de segundos se enfriaría de forma casi instantánea. Ahora, ¿a qué quiere dar todo esto? Bueno, lo que pasa es de que aquí en estas zonas se van a estar enfriando de forma muy lenta. Enfriar lo podemos intuir como la disminución de la temperatura, y es de que de manera cercana casi no tiende ¿cómo podemos decirlo? Casi no tiende a bajar de temperatura, pero a medida que se va alejando se va solidificando, y tanto así de que eso daría inicio a que aquí, cuando se desprende aquí la lava, también se solidifique, tomando una forma determinada. Realmente aquí se toman una forma irregular. Entonces, ¿cómo de esto, a través de años, conseguimos la forma cónica que hoy día conocemos? Bueno, como ya mencioné hace un momento, las erupciones volcánicas, o mejor dicho, este proceso magmático no fue único, y a medida que pasaban millones de años, iban cada vez más depositándose aquí más, se iban cada vez depositando. Y con el objetivo de que aquí voy a hacer una incisión, un apartado para que se vea mucho mejor. A medida que cada vez se iba solidificando, a medida que pasaban los millones de años, algunos volcanes desaparecían. Bueno, le decimos volcanes en esas formas a sus formas primitivas, cuando se iban desapareciendo, esos volcanes iban tomando forma. Iban tomando una forma cónica en la cual correspondía a cómo se depositaba. Obviamente aquí se ve una forma como de bajada, pero eso es porque aquí, a medida que cada vez se tienden a depositar aquí los montones, lo que aquí no sobra se empieza a desprender y empiezan a bajar. Y es por eso que algunos volcanes cada vez se ven así. Eso ya ven a ser algunos volcanes como el del tipo escudo, pero eso se lo vamos a ver todavía un poquito más adelante. Bueno, entonces, ¿a qué venía con todo esto? A medida que el material que se fue solidificando, se fue impregnando en solidificarse, en ser lava en sí ya hecha piedra, por así decirlo, pero es lava solidificada, tomaría años más tarde, millones de años más tarde, la forma cónica del edificio volcánico. Le decimos edificio volcánico, cono volcánico o domo volcánico a esta estructura, esta morfología que conocemos hoy en día cuando nos mencionan la palabra volcán. Entonces, esto viene a ser volcán. Hace tiempo, esto por así se veían volcanes desde entonces, pero eso ya fue hace varios miles de millones de años, hasta antes de Cristo. Ahora, aquí está la cuestión. Bien,
venía a ser lo que es aquí este volcán. Compete a hablar ya un poquito más en quién viene a ser este magma. Este magma que estamos hablando de ahorita tiene una clasificación. Primero, el magma, como conocemos a ver, como lo conocemos aquí, voy a ponerlo. El magma tiene una clasificación. Primero vendría a ser el magma primario, y el magma secundario. Bueno, el magma primario se vendría a dividir en lo que es en 4 subdivisiones, las cuales comprenderían en este tipo de magma. Tenemos al magma ácido, tenemos al magma intermedio, tendríamos a lo que es el magma básico, y también tendría lo que es el magma ultra básico. Primero, estos nombres magma corresponderían a ciertos tipos de magma dependiendo de su composición y la temperatura en la cual se encuentran en la vida real. El ácido contiene un 70% como máximo de sílice y se encuentra en temperatura de 700 grados centígrados. El intermedio, en cambio, a medida que pasamos para el intermedio, aquí disminuye 60% como máximo, o 60% de sílice. Este tipo de magma se encontraría a unos 800, como referencia, 800 grados centígrados. Ahora, el básico vendría a ser de 50, casi la mitad de su composición es sílice, y se encontraría ya a 900 grados centígrados. Luego, el ultrabásico está a 50, perdón, el ultrabásico ahora está de 40 a menos, así que vamos a poner menor de 40% de sílice. Y este tipo de magma se encontraría a una temperatura de 1200 grados centígrados. 1200 grados centígrados. Ahora, este tipo de magma, el magma primario, es característico porque es el encargado de formar las rocas, en formar los plutones, la roca ya en sí solidificada de la lava. Ahora, eso es para el magma primario. Para el magma secundario se van a encargar de formar metales. Entonces aquí voy a poner aquí, esto es para las rocas y esto es para la formación de metales. La clasificación, un poquito para ver sobre el magma secundario, vendría a ser el magma secundario toleítico, vendría a ser el alcalino, y vendría a haber también el calco alcalino. Sus nombres te dan una idea sobre su naturaleza, más que nada sobre su pH, puesto de que el alcalino y el calco alcalino están por encima de 7, o sea, un pH mayor a 7, dejando el toleítico como más ácido, o mejor dicho, menos alcalino que los que están. Ahora, primero, para seguir continuando sobre la exposición, el magma primario ya hemos dividido en 4 tipos de magmas. Estos magmas forman, como ya hemos mencionado, estructuras
de rocas, o mejor dicho, estructuras de lava solidificada o magma solidificado. Y una vez que se ha enfriado, podemos establecer que tiene rocas representativas. Las rocas representativas para el caso del magma ácido las podremos poner en la siguiente clasificación. Los que están apuntados aquí, voy a colocar aquellos los cuales son un tipo de roca, y los que están aquí a la derecha van a ser otro tipo de roca. Ahora, para ir profundizando esto, voy a introducir este tipo de rocas. ¿Qué tipo de rocas estaríamos hablando? Bueno, estas son rocas ígneas, producto de la actividad ígnea, la actividad magmática. Pero en sí su clasificación se tiene que especificar. Las rocas ígneas, o al menos producidas por el magma, se dividen en dos. ¿Y todo depende de qué? De la depositación o la localización en donde se van a depositar. O si van a ser por encima de la corteza terrestre o por debajo de la corteza terrestre. En otras palabras, aquel que sale como lava, que sale a través de los volcanes, y como otra clasificación, como el otro tipo, aquel que se solidifica ya dentro de la corteza, aquel ya dentro del volumen de la Tierra. Entonces, tenemos aquí las que están por encima de la superficie terrestre, a las extrusivas. Las extrusivas también se le conocen como volcánicas. Esto se debe a que, a diferencia de las otras, el material de producción, que es el magma que ha tenido que pasar por aquí y se ha convertido en lava, ha tenido que pasar como fluido a través de los volcanes. Sin embargo, cuando el magma se solidifica aquí adentro, es el magma cuando aquí está aquí adentro, se le conocen como plutónicos, las cuales son también llamadas intrusivas. Ahora, una vez establecida esta clasificación, corresponde a hablar de lo siguiente. La clasificación de la que yo estaba hablando, voy a primero mencionar las intrusivas y las extrusivas. Las intrusivas, para el caso del ácido, para el caso del magma ácido, tienen sus rocas representativas. Estas son, para la intrusiva, el granito. Y para las extrusivas, tiene la riolita. Ahora, para el magma intermedio, tiene a la diorita. Y para las extrusivas, tiene a la andesita. Ahora, para el básico, tiene para la piedra intrusiva, tiene la gábula. Y el magma básico, para su piedra, su equivalente extrusiva, o mejor dicho, su equivalente extrusivo o volcánico, es el basolito. Por último, el magma primario ultrabásico tiene su roca representativa intrusiva, bueno, primero la extrusiva, la periodita. Y la intrusiva contiene la comalquita. Bueno, esta vendría a ser la clasificación del magma para el nivel, o sea, para el magma primario, el magma secundario. En este caso, para el magma que está enfocado en la producción de rocas, el cual es el ácido, el intermedio, el básico y el ultrabásico. Aquí hemos visto su composición
Hemos visto la temperatura a la cual se encuentra en nuestro planeta. Y ahora, también hay que mencionar que el nombre de los tipos de magmas también se ve influenciado, o al menos se relaciona con la piedra extrusiva, puesto de que aquí no estamos viendo las piedras extrusivas para cada tipo: biolita, andesita, basolito y peridotita. Esos nombres también se les da como una denominación a su tipo de magma, puesto de que, por ejemplo, el magma ácido también se le conoce como magma biolítico. Magma biolítico. El magma intermedio también se le conoce como el andesítico. El magma básico también se le conoce como el basáltico. Y el magma ultrabásico también se le conoce como peridocítico. Bueno, primero también hay otros nombres, los cuales, por ejemplo, el magma ácido también se le conoce como magma fésico. El intermedio, ya hemos visto que es andesítico. El básico también se llama como máfico. Y el ultra básico, bueno, también se llama ultramáfico. A ver, eso vendría a ser la clasificación de piedras, o al menos, perdón, la clasificación del magma, las cuales se encargan de producir las rocas ígneas que vemos el día de hoy. Ahora, hay que ahora continuamos a hablar de lo siguiente. Perdón. Ahora, unas cuantas aspectos para hablar sobre el magma es primero hablar sobre, por ejemplo, que quizá ya he mencionado que está compuesto de gases, los cuales componen al magma, o al menos están incrustados, están metidos dentro de su mezcla. Sin embargo, los gases también juegan un papel importante a la hora de producir las erupciones volcánicas o en sí el evento magmático. Bueno, ya he mencionado que los gases son aquellos que producen la actividad o al menos la cantidad de energía que se quiere liberar en cada proceso magmático. Sin embargo, porque he mencionado de que a través de la densidad y viscosidad, sobre todo viscosidad del magma, es de que se dan estos tipos de eventos, puesto de que la violencia de la erupción depende única y exclusivamente de la viscosidad. Tenemos, por ejemplo, magma que es viscoso y tenemos magma que es fluido. El magma fluido consiste en aquel magma, bueno, como ya se mencionó, que tiene una viscosidad muy baja, índices de viscosidad muy baja, hace de que el gas se pueda distribuir, o menos se pueda liberar, se pueda escapar del magma con mucha más facilidad. ¿Y esto qué nos origina? Origina erupciones tranquilas, por así decirlo. O sea, aquí salta al lado ya, pero luego cae de forma rápida. Aquí se distribuye y de hecho, como tiene una mayor, como la cantidad de energía aquí se concentra más aquí que se puede disparar acá, puede llegar incluso más lejos. Sin embargo, para el caso del magmatismo viscoso, al ser viscoso,
¿Qué produce en el magma? Produce un desplazamiento lento, y cuando se pasa lento y ya está dentro de la superficie, o sea, ya es lava y está en contacto con el ambiente, con la atmósfera, empezaría a enfriar de forma temprana. ¿Y esto qué producía? Producía que se estaría empezando a taponar ya incluso en el cráter o en la fracción de la chimenea que está metida en el domo volcánico. ¿Y esto qué produce? Bueno, produciría que se almacenaría acá demasiado el magma. Para el caso del magma, esto es natural, no pasaría mucho ya derretido. Pero aquí el único problema que comenzaría a suceder es en la liberación del gas. El gas empezaría a concentrarse, empezaría a ser muy volátil. A decir verdad, el gas está, o sea, la parte gaseosa del magma está compuesta por compuestos volátiles. O sea, aparte de que ya el 70% consiste y es conformado por vapor de agua y otros elementos como dióxido de carbono, nitrógeno, azufre, etc., o también metano, en sí, estos también comenzarían a reaccionar de forma muy volátil y produciría que la erupción en un momento determinado sea muy violenta y empezaría a desprenderse de forma muy brusca, incluso provocando algunas actividades telúricas como sismos, etc. Bueno, eso vendría a ser sobre el magma. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan estos eventos magmáticos, entre otros? Bueno, tenemos tres factores. El primero vendría a ser el calor. Ahora, el calor, se sabe que ya dentro de la superficie interna hay una temperatura más elevada. O sea, se sabe que por el gradiente geotérmico, a medida que se va bajando, o al menos se va descendiendo, y se va pues, descendiendo del nivel de la superficie, se va otra vez aumentando más temperatura. Pero esto no es el único factor para el calor. Lo que sucede es de que sucede por algunos factores, por ejemplo, las fricciones de las rocas, cuando hay movimiento de las placas, por ejemplo, se libera energía. ¿Y esa energía a dónde llega para allá? Ahí está nacido el magma. Bueno, ok, pero adentro también se empiezan a agitar, ese calor no se llega a disipar de todo, se empieza a expandir y cuando llegan a las camas magmáticas se empieza a concentrar. En pocas palabras, esa energía producida por la fricción es un factor que sí ayuda, mejor dicho, que sí promueve que se esté dando estos eventos magmáticos. Luego, tenemos un caso en particular. Se sabe de que la cámara magmática está a 200 kilómetros. Esta cámara magmática está ubicada por debajo de la astenosfera, o sea, entre la astenosfera, la parte inferior de la litosfera y la parte superior del manto. Bueno, aquí está encontrada la cámara magmática. Siendo esto la cámara magmática, hay filtraciones que vienen desde el interior, o sea, vienen desde incluso más abajo, incluso llegando a venir desde la parte inferior de la mesósfera. Se sabe que en sí, debajo de la mesósfera, ¿quién está? Está el núcleo. El núcleo está a una temperatura muy elevada, está por debajo mejor dicho, por encima de los 1400 grados centígrados, incluso llegando en la parte central del núcleo a los 4000. Bueno, ok, pero aquí se empezaría a filtrar contenido, se empezaría a filtrar, empezaría a ascender material, y cuando llega la cámara magmática empezaría a transmitir ese calor. Ahora, entonces sería colocar a ascender. Bueno, mejor dicho, ascenso de material caliente o ambiente.
Y por último, también esto se ve influenciado por el hundimiento a través de las subducciones. Como he mencionado en la clase pasada, la subducción consiste en el levantamiento de una placa tectónica por encima de otra. Este hundimiento, ¿qué provoca ello? Provocaría una repartición de energía, pero también transmisión de rocas, haciendo de que algunos elementos químicos como el óxido de sílice se empiecen a filtrar. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando los materiales están dentro ahí, o sea, cuando se aumenta el sílice u óxido de silicio, que provoca una disminución del punto de fusión. Entonces, aquí estamos hablando más sobre lo que es el efecto del calor en nuestros procesos magmáticos. Pero el calor no es el único que actúa acá. También va a dar otro factor muy importante y es el agua. Como ya he mencionado, el agua, o más específicamente el vapor de agua, está presente dentro del magma. Entonces, el agua se dice también de que su presencia disminuye el punto de fusión. Para mejor comprensión de lo que voy a estar mencionando, definimos al punto de fusión aquella temperatura que es necesaria alcanzar para que se cambie de estado sólido a estado líquido. Entonces se diría que cuando se disminuye el punto de fusión, cada vez hace falta menos temperatura para llegar a ese cambio de estado, a esa fusión. Por último, de tener al calor y al agua, tenemos a la presión. La presión aquí juega un papel muy importante. ¿En qué sentido? Bueno, cuando la presión aumenta, o de forma ya, por así decirlo, cuando la presión varía, también empieza a variar un poco lo que es el punto de fusión. Primero voy a mencionar, cuando se aumenta, voy a escribir como letra P la presión. Cuando se aumenta la presión, se dice que aumenta el punto de fusión. O sea, cuando la roca que estamos hablando empieza a profundizar, cada vez va descendiendo más a nivel de la corteza terrestre y va cada vez profundizando, va encontrando cada vez más presión. ¿Y qué hace esta presión? Bueno, cuando se aumenta la presión, el volumen que se le permite tener cada vez va disminuyendo. ¿Y qué es esto? Cuando se disminuye, hace que los granos que están de por sí dentro les sea muy difícil disgregarse o separarse. ¿Y esto qué provoca? Que la roca empiece a fundir. Bueno, que empieza a resistirse de fundir. Puesto de que cuando se aumenta la presión, empezaría también a aumentar el punto de fusión. Aquí un amigo mío acaba lo que quiero demostrar es que cuando se aumenta el punto de fusión, la temperatura necesaria para que se cambie de estado sea más elevada. Requiere más energía llegar a este punto. Y cuando los granos no se sueltan, pues eso va a impedir de que suceda este fenómeno. ¿Y qué pasa cuando todo es contrario? Cuando la presión baja, o sea, cuando la roca empieza a encontrar una forma de subir, o sea, empieza a ascender, esto provocará una disminución del punto de fusión. O sea, cuando empieza a ascender, empieza a disminuir cada vez la presión. Y cuando se disminuye la presión,
el volumen que se les permitido tener va aumentando y esto va a generar una facilidad para que se vayan soltando los granos y provocaría de que en una pequeña cantidad de energía les sea muy fácil llegar a este punto de fusión, haciendo que sea más bajo. Entonces, estamos aquí presenciando la influencia de la presión en el punto de fusión. Bueno, eso vienen siendo factores o que afectan a los procesos magmáticos. Luego, toqué hablar sobre los materiales volcánicos. Observación número 1. Cuando hablamos de volcánicos, entonces vamos a estar hablando de aquellos que nacen primero como magma, suben a la superficie y llegan como lava. Entonces, primero tenemos unas cuantas cosas que mencionar. Primero, los materiales volcánicos, como ya puedo mencionar, son primero de lava, luego de lava pasa a solidificarse y se empiezan a producir unas formas solidificadas, valga la redundancia. Bueno, primero tenemos que hablar sobre las bombas volcánicas. ¿Qué es una bomba volcánica? Las bombas volcánicas se denominan así aquellos trozos de lava ya solidificada que empiezan a ser lanzadas cuando sucede la erupción. O sea, aquí sucede el proceso en plena erupción, en plena emisión de lava y formación de bombas. Se empiezan aquí la lava se empieza aquí rápidamente a enfriar, formándose ya la piedra y se empezaría aquí a colocar, empezarían aquí a colocarse. Luego de las bombas volcánicas también tenemos a la pumita, o también conocido como piedra pumice. Esta piedra es rica en algunos materiales como lo que son el sodio, el calcio, el oxígeno, el potasio, entre otros, los cuales en la industria de la producción de cemento les da mucho interés. Estos materiales les permiten extraer, o sea, les permite dar un incentivo para la introducción de la piedra en los materiales que se utilizan para fabricar cemento. Y también hay que mencionar las propiedades de la pumita. La pumita posee una elevada cantidad de porosidad. Esta porosidad, número 1, se debe a que a la hora de emitir esta piedra, la masa de lava empieza a capturar burbujas de vapor de agua o otros gases, y que a la hora de cuando se solidifican, esas cavidades que están ocupadas por esas burbujas empezarían a eliminarse y quedaría la estructura porosa que vivimos o que conocemos de la piedra. Otra propiedad es que al haber una alto índice de porosidad también ayuda a que tenga una baja densidad. Entonces tenemos que es altamente porosa o que tiene alta porosidad y también tiene una baja densidad. Entonces tenemos bombas volcánicas, tenemos pumita. Ahora tenemos que hablar sobre la pili. La pili se vendría a considerar como aquella arena, en este caso para el caso de los volcanes, o como si fuera una arena volcánica. Tiene un determinado tamaño de grano que vamos a mencionar en unos instantes, lo cual, como acabo de mencionar, se llega a comparar con la arena gruesa. Y por último tenemos a la ceniza. La ceniza. Cenizas volcánicas.
ceniza volcánicas ya vendrían a constituir lo que es el polvo fino de, la, de las erupciones. Se empezarían aquí a emitir gases, los cuales se empezarían ahí a flotar, y lo característico de las cenizas volcánicas es de que se empezarían por su bajo peso, empezarían a empezar a flotar a través de todo el aire y llegar a largas distancias. Estas distancias pueden llegar a posiciones de mucha distancia. Y esto viene a ser lo que son las materias volcánicas. Ahora, estos de acá son en sí, lo que acabo de mencionar, son aquellas formaciones sólidas de lo que son la lava que ha salido. O sea, aquí ha sucedido erupción, se ha desprendido lava, pero acabo de mencionar a la parte sólida, no estoy mencionando la parte líquida ni gaseosa. No se olviden que el magma tiene fases, y las fases, tanto sólida, líquida y gaseosa, tienen mucho contenido de cual hablar. Entonces, la parte líquida estaría conformado por lava, material fundido, entre otros. Ahora, en esta fase tenemos dos tipos de lava. Tenemos lava que es básica y tenemos lava que es ácida. Como su propio nombre indica, estos dependen del nivel de pH que el cual contiene. Pero, a decir más específico, lo que caracteriza a la lava básica es de que esta lava es muy fluida. Esta lava tiene, de hecho, un color muy oscuro, tiene alta fluidez, y como acabo de mencionar, el hecho de que la lava tenga esas características, que sea muy fluida, hace de que las erupciones sean efusivas, sean muy tranquilas, por así decirlo, provocando, como acabo de mencionar, erupciones tranquilas, efusivas. Este tipo de lava, con estas propiedades, a través de las erupciones de lava, pueden llegar a alcanzar varios kilómetros de distancia. Ahora, ¿qué pasa con la lava ácida? La lava ácida tiene un color un poco más claro y tiene en sí un nivel de viscosidad muy elevado. ¿Y qué produce este nivel de viscosidad? Como mencionaba hace un momento, produce que se den erupciones mucho más violentas, más bruscas, con mucha liberación de energía en un corto tiempo, en un corto lapso de tiempo, provocando movimientos muy bruscos. Ahora, tocaría hablar ahora sobre la parte sólida. Esta va a ser la parte líquida. Ahora voy a hablar sobre la parte gaseosa. Como ya se mencionó, la lava tiene un alto porcentaje de vapor de agua, pero lo característico de esta propiedad, por así decirlo, es de que produce, o al menos es responsable de los fenómenos que se ven, los fenómenos luminosos. O sea, los fenómenos luminosos, cuando se ven algunas erupciones, quizás se ha podido observar algunas alteraciones, y es de que también, aparte de mencionar algunas características como esta, es importante colocar que también contiene
gases o más que con gases, compuestos volátiles, compuestos que son inflamables y que en este caso están en contacto con la lava, pues poseen cierta actividad, cierta dinámica muy brusca a la hora de emitir la lava. Ahora, eso vendría a ser lo que son los materiales volcánicos, tanto sólidos, líquidos y gaseosos. Ahora tengo que hablar un poco sobre otras cosas. Ahora, yo quería hablar un poquito más o menos de esa parte, los cuales son, por ejemplo, que la gradiente geotérmica consiste en que a medida que se va descendiendo a través de una cantidad de distancia determinada y exacta, se va a disminuir, o mejor dicho, se va a ascender la temperatura. Cuando se desciende cada 100 metros de profundidad, se le aumenta 3 grados centígrados. Pero para ser más específicos, cuando se disminuye matemáticamente, cuando esto se divide de forma adecuada, se determina que cada 3 metros por debajo del nivel de referencia se va a aumentar 1 grado centígrado. Esto solo sucede en la corteza terrestre por diversos factores. La razón por las cuales solamente sucede en la corteza y no por debajo es por la relación presión-temperatura, también por la composición de las rocas presentes y por la presencia de algunos agentes, como la presencia de enzima material radiactivo ya en el interior, como así la presencia de movimientos convectivos. Ahora, como ya hemos mencionado, estamos hablando sobre unas propiedades térmicas de lo que es nuestro planeta. Ahora toca profundizar un poco en quiénes o cómo se forman los volcanes. Los volcanes en sí, ya acabo de explicar un momento sobre cómo se forma valga la redundancia, la morfología, su estructura, por qué se forman como un cono, pero nunca está de más pronunciar las partes exactas de su estructura. La parte en la cual está aquí en la parte superior, o sea, aquí ya está los conductos, la chimenea, esto viene a ser la chimenea volcánica. Más abajo, ahorita se ve muy pequeña, pero más abajo, la cámara magmática. Y aquí en la parte superior, cuando ya sucede en que aquí entra en contacto con el aire, aquí ya pasa del magma al lava, a este se le llama cráter. Este agujero se denomina cráter. Ahora, como se ha demostrado, o al menos como yo he mencionado, se puede ver que a medida que sucede cada proceso magmático, sucede la solidificación del material interno de los volcanes. Y cuando se tiene que reactivar o cuando tiene que haber una nueva emisión de este magma, el magma siempre va a intentar encontrar su camino
pero no siempre va a ser perfecto. Cuando tiene que pasar, a veces lo va a conseguir, pero en otras ocasiones va a tener que encontrar una forma de o rodear o encontrar un camino alternativo. Y es por esto de que a veces se forman también otros caminos por los cuales la nave encuentra una forma de salir y emitir su energía. Se empiezan a emitir los gases, pero en forma de lejos se podemos, o sea, cuando estamos lejos, se pueden observar lo que conocemos como fumarolas. Y es por esto de que cuando se liberan fumarolas desde lejos se dice que está a punto de haber una erupción o de que la erupción siguiente se está a punto de dar, está a punto de darse en un momento muy próximo. Entonces, esta medida es lo que son las fumarolas. Entonces, aquí ya se conoce que se emitirían cenizas, que sería el polvo fino para las volcánicas, se emite la piña, se emite bombas volcánicas. Y ahora, para hacer un poquito más, hablar sobre cada uno de estos, sería ver sus propiedades. Vamos a mencionar las bombas volcánicas, las que había mencionado hace un momento, bombas volcánicas, pero más así, la piedra pómez o pomita, tenemos la pili y tenemos la ceniza, así ordenadas de menor a mayor tamaño de grano. Lo que pasa es que las cenizas están compuestas de roca, minerales y vidrios volcánicos. Al mismo tiempo también de rocas, minerales y vidrios volcánicos. En cuanto a las piedras o a las bombas volcánicas, también está más compuesto de vidrios volcánicos. La piedra volcánica ya mencioné hace un momento que está rica en calcio, en calcio, en sodio, en potasio, en oxígeno. Y ahora tocaría hablar un poco sobre lo que son sus tamaños de grano. Primero, de los más finos a los más gruesos. La ceniza tiene dos tipos de grano. Tenemos la ceniza fina y la ceniza gruesa. La ceniza fina contiene un tamaño de grano de 0,06 milímetros a 2 milímetros. En cuanto a la gruesa, contiene un tamaño de grano mayor a 2 milímetros, pero menor de 64 milímetros. En cuanto a las bombas volcánicas y piedras contienen tamaños muy superiores, 64 milímetros, o sea, llegamos a una altura de básicamente casi 2 pulgadas por ahí. Pero esas conservarían tamaños mucho más grandes. Y se sabe que las bombas volcánicas por excelencia son las que tienen mayor tamaño al ser expulsadas. Bueno, ahora me tocaría hablar un poco sobre los tipos, o al menos se sabe que los tipos de materiales, por ejemplo, explosivos, que son en este caso piedras, otras cosas, tienen el siguiente. Se sabe ya que los gases son también partícipes del magma, pero para entrar en más el detalle y relieve, es que también a la hora de hablar sobre los volcanes, también estos tienen una forma determinada de erupcionar. Así que vamos a hablar sobre los tipos de erupciones. Para hablar de los tipos de erupciones tenemos
principalmente 7. Hawaiana, o al menos la erupción hawaiana. Tenemos a la entomboliana. Tenemos al vulcaniano. Tenemos al vesuviano. Tenemos al pliniano, al peleano y por último islandes. O al menos con un nombre más islámico. Primero, vamos a hablar sobre que esta tiene unos tipos de lava en función de su viscosidad. La hawaiana es un ejemplo de lava muy fluida. La entomboliana vendría a ser aquella lava que es medianamente viscosa. El vulcaniano vendría a ser ya un poquito más, vendría a ser más viscoso. El vesuviano vendría a ser muy viscoso. El pliniano puede serlo como no puede serlo, pero el peliano sí es extremadamente o al menos excesivamente viscoso, de lava viscosa. Y islámico está bueno, ese sí es ya más fluido. Ahora, la erupción hawaiana, esto más que nada viene como un ejemplo, y es de que en sí Hawái, el volcán, es conocido por tener una forma muy determinada y todo tiene una explicación. Hace un momento, al inicio de la explicación, había mencionado un poco sobre lo que es algunos tipos de volcanes. Primero mencioné al de tipo escudo. Ahorita acabo de graficar de forma un poco vaga su gráfico, pero sí se le dice así porque si se mira desde arriba se ve un agujero entre una base muy amplia, extremadamente amplia, la cual contiene una pendiente muy baja. Primero tenemos, como en el caso del volcán del tipo de escudo, en el caso de Hawái, ha sido formado porque en Hawái se tiene una lava muy fluida. Y como había mencionado, la lava fluida tiene la tendencia a que cuando sale expulsada, al ser de baja viscosidad, tiene una libertad mucho más amplia de llegar a ámbitos más lejanos. Y que a medida que se fue alejando, llegó a abarcar un terreno bastante amplio, llegando incluso, en el caso de la tipo de escudo, a abarcar un diámetro de 10 kilómetros. 100 kilómetros. Lo que pasa es que en el caso de Hawái tenemos este tipo de volcán y no es el único. También se tienen los estratovolcanes. Los estratovolcanes son colosales, mucho más amplios, que de hecho estos son característicos porque estos son los primeros volcanes, son los más antiguos, que se han formado desde la formación de Pangea en el famosísimo, bueno, el más reconocido Cinturón de Fuego.
En este caso tenemos unos cuantos en el sector de fuego del Pacífico. Y estos volcanes estarían de forma un poquito más amplia con un mayor tamaño y longitud. Ahora para ir un poquito ya viendo en cómo se culmina en cuanto a erupciones, el piñano, me olvidé mencionar, el piñano contiene gases impetuosos que abarcan una gran extensión. Una extensión bastante amplia, llegando incluso a llegar a estar por encima del nivel del agua por muchos kilómetros de distancia. Y para culminar, esto es lo que a todo este video vendría a ser el magmatismo extrusivo. Como he mencionado hace un momento, hemos estado hablando de volcanes volcánicos. En ese caso, estamos hablando de lava, cuando estamos aquí afuera de la superficie. Pero ¿qué pasa en la parte interior? El magmatismo intrusivo, el cual forma a las rocas que son plutónicas, o sea, rocas volcánicas y rocas plutónicas. Este tipo de magmatismo sucede por debajo de la superficie y se reconocen principalmente 5 tipos de estructuras. Ahora, primero una pequeña definición. El magmatismo intrusivo es aquel proceso magmático el cual consiste en el traslado de material magmático que no ha tocado, o al menos no ha llegado a dominar la superficie, a rozarla quizás, pero la superficie no va a llegar. Al principio del dibujo dije de que esto no puede llegar a la superficie, puesto de que si se hubiese llegado, pues ya no sería intrusivo, sería extrusivo. O sea, primero llega a una parte próxima a la superficie, mas no sale, sigue siendo un estado de magma. Luego sucede el cierre del proceso de magmáticos, o sea, del proceso magmático, se endurece aquí adentro y de ahí permanece. Hasta ahí se cierra lo que viene a ser la definición. Y ahorita vamos a ver cómo a veces algunos aparecen ya aquí arriba como manifestaciones y vamos a ver cómo se producen. Primero lo primero. Viendo a la imagen, haciendo una imagen aquí un poquito rápida de la chimenea volcánica. Aquí se forman acá depositaciones los cuales, como he mencionado, se intenta podar el magma buscando una salida. Sin embargo, al no encontrar una salida, se va a ir solidificando, se van a ir formando estructuras de piedra, o al menos de roca. Tenemos al SIL o SIS, lo que es aquellos que son de carácter horizontal o son de condición horizontal, pero específicamente son intrusiones laminares subhorizontales, los cuales se intentan acomodar a las capas de roca que están ahí presentes, formando así láminas en ese sentido, y ahí pues cerrándose y enfriándose hasta que se vuelvan piedra. Luego, aparte de los SIS, tenemos SIS, también tenemos a los diques, tenemos a los lampoditos, tenemos a los patoditos y por último a los stocks. Existen más como los lododitos, lopoditos, fapoditos, etc. Son bastantes, pero los principales en los cuales nos vamos a enfocar el día de hoy son estos 5. Los 6, como ya he mencionado, son las que están aquí, las horizontales. Ahora, los diques serían la versión vertical. Primero, los diques son aquellos conductos subverticales
los cuales van a conectar la chimenea o, en este caso, la torre del conducto principal, la chimenea volcánica, van a conectar entre esa y los depósitos. O sea, para llegar al SIL se puede decirle que se tiene que pasar por el dique que está aquí, o el dique que está acá. El que está aquí o el que está acá. Bueno. Esa vendría a ser los conductos laminares subverticales. Luego veníamos a hablar un poco de lo que son lacroditos. A diferencia de los SILs que son laminares planos, los lacroditos suceden de forma siguiente, y esto se da cuando muchos SILs, siendo esta la capa por ejemplo, muchos SILs se acomodan y se superponen. O sea, hay una superposición de SILs a medida que se va colocando en un ángulo determinado, o sea, por debajo se va filtrando el magma, y a medida que se va apareciendo más magma nuevo, se va ascendiendo. O sea, este de aquí acaba de subir, viene más, se cierra, luego vuelve a suceder, magma nuevo, aparece aquí, más magma, y aparecen más capas, y esto formaría más o menos, o sea, formaría que viene a ser la forma convexa de los lacroditos. Los batoditos son aquellos depósitos o aquellos solidificados de magma que empezarían a ya llegar demasiado a la superficie, a llegar a rozarlo. ¿Y qué pasa? De que cuando la tocan, pues lo que sucede es de que, primero, antes que nada, no va a tocar. Como acabo de mencionar hace un momento, va a llegar a un estado muy próximo. Aquí va a haber una separación. Ahora, la pregunta que es muy constante es ¿por qué a veces podemos ver acá incrustaciones, lugares en los cuales parece que, oye, aquí ha salido piedra, pero ¿qué pasó acá? Entonces, esto de aquí en sí se deja así como está. O sea, para el caso del batodito, esta es la gráfica. En el caso del batodito se va a quedar ahí, o sea, se va a formar así, se va a formar hasta ahí, pero no va a llegar nunca a tocar la superficie. Se va a comenzar a enfriar, como ya está demasiado lejos de la corteza, pero de la cámara magmática, empezar a enfriarse de forma rápida, y cuando llegue pasen los años, sucederá de que los agentes externos que habíamos mencionado en el anterior video, como son el viento, erosión, movimientos de placas, etc., empezarían a deteriorar la corteza que está aquí. Y esto que estaría por encima empezaría a despañarse, empezaría a desgregarse, a desaparecer. Y con el paso del tiempo, esto comenzaría a desaparecer. Quedan en su lugar lo que se ve desde afuera. O sea, aquí hay una disminución o al menos un cambio de nivel, y lo que se veía sería pues eso. Como acabo de mencionar, esto se respalda en que a medida que pasa, no hay que olvidar que a medida que pasan los millones de años o el tiempo que transcurre, va cambiando la morfología de nuestro planeta. Y luego, pues, el batodito ahora viene a ser denominado lo que está aún así enterrado, lo que está aquí por debajo del nivel cero de la superficie. La parte, o sea, la región, el volumen que está aquí, la región sólida que está aquí tocando la atmósfera, que está por encima de la superficie, vendrían a ser los stocks. Y eso venía a ser, como por ejemplo, las cúpulas de los batoditos que conformarían nuestro mundo. Y bueno, eso serían unas ideas muy claras e importantes que se tienen que tomar en cuenta sobre lo que es el magnetismo en nuestra vida diaria, y en cómo nosotros utilizamos estos conocimientos o que vamos a aplicar en el campo de la ingeniería civil, y que tenemos que sí o sí tener un dominio sobre lo que pasa por debajo de nosotros y cómo se forma, o al menos cómo funciona el relieve que nos rodea. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes.